En este video les voy a dar algunos tips. Ojo, no son recomendaciones porque las recomendaciones las debe dar un ingeniero estructural directamente sobre la edificación que está evaluando. Son sencillamente unos tips para que ustedes logren identificar si la estructura que quieren evaluar, sea por ejemplo su vivienda o la oficina donde trabajan, es sismo resistente o no. Y es que lo que sucedió con el sismo de Turquía nos alertó bastante, sobre todo porque en el video anterior, en donde evaluaba las estructuras que se habían caído en el sismo, los dejé pensando. Les dije, verifiquen muy bien su estructura, miren hacia el techo, ¿cierto? Y efectivamente creo que logré el mensaje porque me escribieron mucho. Algunos comentarios me echaron hasta la madre y de todo, pero algunos otros sí me pidieron, bueno, ¿y cómo sé yo que mi estructura es sismo resistente? Así que en respuesta a eso, aquí está el video. Vayamos a verlo. Primero que todo quiero aclararles dos cositas. Primero, que me disculpen si de pronto les doy algún dato erróneo. Si es así, por favor dejen aquí abajo sus comentarios que los estaré leyendo los que más puedan. Segundo, aclararles que no hay estructuras antisísmicas, son sismo resistentes. Tal vez lo más cercano a ser antisísmico son estos edificios que tienen aisladores en la base, que son unos elementos muy especiales y que representan un costo mayor. Si tu estructura está en contacto con el suelo, lo que buscamos entonces es que sea sismo resistente, es decir, que resista lo que más pueda hasta que los habitantes logren salir. Bueno, ya sabiendo esto, les voy a mostrar edificaciones vulnerables y no sismo resistentes, y así ustedes van a poder hacer una lista de chequeo y van a verificar la que sea de su interés. En este caso me voy a centrar principalmente en las viviendas más pequeñas, de nuevo porque son las más vulnerables. En edificios no tanto porque ellos necesitan de una evaluación mucho más rigurosa. Pero si por ejemplo ustedes viven en una edificación nueva o por ejemplo esta edificación tiene aproximadamente 15 a 20 años y cuenta con una licencia de construcción, lo más probable es que sea sismo resistente, a no ser que tenga dificultades o problemas estructurales. En ese caso sí debe ser evaluada directamente por un ingeniero estructural especialista. Veamos el primer parámetro, que es la altura. Una estructura no sismo resistente usualmente es desproporcionada en cuanto a su altura. Vemos aquí este ejemplo de una edificación de 4 o 5 niveles hecha en mampostería. No se confundan, la mampostería es un muy buen material, es excelente, solo que por supuesto debe ser primero bien diseñada y muy bien construida. Este ejemplo que tenemos aquí debería estar confinado por columnetas en concreto o castillos de concreto que van en las esquinas, en cada una de las esquinas e intersecciones de los muros, y también en las partes largas en una longitud no mayor a 2.5 metros. Y estos castillos o columnetas a su vez deben ir comunicados por vigas de confinamiento en altura, ¿cierto? En la parte inferior del entrepiso hasta el siguiente nivel, incluso algunos en la parte media. Así las cosas, las normas no permiten este sistema en zonas de sismicidad alta y lo limitan en zonas de amenaza sísmica intermedia. Así que mientras más alta sea la edificación, más debemos preocuparnos por hacer un muy buen diseño estructural. La simetría es un segundo factor muy importante que debemos tener en cuenta. Les ponía ese ejemplo en el video acerca de Turquía, en donde analizaba las estructuras, y les mostraba esta edificación, en donde vemos que es muy fuerte en un sentido, pero en el sentido perpendicular apenas tenemos dos ejes de columnas, es decir, es muy débil. Así que cuando llegue la fuerza del sismo, que nos va a llegar como una especie de fuerza horizontal, ¿cierto? Que es más o menos lo que hace la onda del suelo cuando viene transmitiéndose y llega a la edificación, en ese caso va a querer volcar el edificio y muy seguramente lo va a lograr. Así que lo que tenemos que buscar es hacer el edificio fuerte en las dos direcciones principales. Y sobre este tipo de estructuras asimétricas tenemos cualquier cantidad de ejemplos, cualquier cantidad de barbaridades que se construyen. Así que tengan mucho cuidado con la simetría. Otro punto importante es la distribución de la masa. Imaginen por ejemplo uno de estos deportistas que levantan mucho peso. Imaginémonos a Ronnie Coleman por ejemplo, haciendo peso muerto. Bueno, Ronnie no, porque Ronnie es un monstruo y tal vez nada lo va a tumbar.
Pero imaginemos uno de estos chicos de los olímpicos, estos deportistas o estos atletas de alto rendimiento, haciendo el levantamiento de pesas. Imagínense qué va a suceder si en pleno levantamiento, cuando les cuesta tanto trabajo levantar esa pesa, viene alguien y los ala o los empuja horizontalmente. ¿Qué le va a pasar a ese pobre deportista? Sencillamente se va a caer. Si este ejemplo no les pareció lógico, ¿por qué sí les parece lógico hacer construcciones como estas? En donde tenemos una gran masa, o para que me entiendan las personas que no saben de construcción, un gran peso en la parte superior, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, necesitamos más espacio porque la familia se creció, bueno, qué sé yo, cualquier otra situación. Lo que hacemos usualmente es que tenemos la casa y colocamos plancha y muro. Llamamos al maestro, maestro, hágame otra plancha y muro. Y así seguimos por 3, 4, 5 niveles. Eso está mal. Eso no tiene sismo resistencia porque es mucho peso para los muros que están en la parte inferior, sobre todo los del primer piso. Y aparte de eso, cada nivel le vamos ganando un poquito más de área. Lo vamos sacando en voladizo de a 50 centímetros y así podemos continuar durante 4, 5 o 6 niveles. Eso en cualquier situación es una edificación no sismo resistente. Que la edificación haya estado 10, 20 años no quiere decir que sea sismo resistente. Tal vez no le ha llegado un sismo fuerte. Así que refuercen esa estructura lo antes posible. Eviten hacer ese tipo de sistema plancha muro, plancha muro. Cada que quieran hacer una ampliación de su vivienda, no olviden por favor consultar con un ingeniero estructural antes. Si tal vez no les alcanza para un ingeniero estructural, acá les dejo el video en donde les muestro cómo hacer este procedimiento de manera muy fácil. Es sencillo, es únicamente pañetar, es como si estuviéramos pañetando, solo que a ese pañete o a ese recubrimiento del muro le vamos a colocar una malla electrosoldada y la podemos colocar por los dos lados. Para eso no necesitamos ninguna licencia de construcción porque es sencillamente como si estuviéramos haciendo las remodelaciones de nuestra vivienda. Esta medida no les va a garantizar una sismo resistencia absoluta, pero créanme que sí va a mejorar mucho la resistencia de esos muros. Tampoco es para que les vayan a colocar 5 o 6 pisos encima, porque así no funciona. Pero sí es para que resistan un poquito más, sobre todo esos primeros niveles que son los que más se ven afectados en el sismo. Otro parámetro importante es el tipo de sistema. Intentemos ver, o por lo menos intentemos identificar, el tipo de sistema de resistencia sísmica con el que cuenta la edificación. Por ejemplo, si son pórticos columna-viga. Si es así, tratemos de identificar por dónde van las columnas, ¿cierto? Si está conectado con vigas y que estas vigas vayan también conectando a las demás columnas en ambos sentidos de la edificación. Les mostraba en el video anterior de nuevo una edificación que logró sobrevivir una parte de ella y se veían las columnas y podíamos ver también unas vigas que sobresalían, pero las veíamos únicamente en uno de los sentidos. En el sentido perpendicular no había, así que esa es una gran falla. Busquemos entonces que en los dos sentidos se encuentren los elementos de amarre. Algo así como el sistema de protección de los carros de carrera, en donde vemos que tienen una serie de pórticos en acero, ¿cierto?, que son los que hacen el armazón del carro y los que van a proteger al piloto cuando vienen los choques. Algo así sucede con las estructuras, es similar, solo que por supuesto deben estar muy bien dispuestas y con los muros divisorios muy bien aferrados a ella. La edificación también puede estar construida en muros. De hecho les decía que es un excelente sistema, es muy resistente, muy bueno. Lógicamente debe estar construido bien. Si no fuera resistente, pues no aguantaría todas estas barbaridades que hacemos con él. Así que, si por ejemplo tenemos muros de perforación vertical, que son estos que tienen los huequitos por encima y por debajo, ellos deberán llevar acero internamente. No en todas las perforaciones, puede ir de nuevo en inicio, en finales, en intersecciones y cada cierta longitud, que son las separaciones que nos da el diseño estructural. Pueden ser también en mampostería de perforación horizontal, que digamos que es como la más común, pero eso sí, verifiquen de nuevo que estén confinados por columnetas, que tengamos estas columnetas presentes en inicios, en finales, etc. También que estén confinados
por las vigas horizontales que comuniquen esos castillos y preferiblemente que tengan grafiles dentro de la pega, que son estos elementos de acero también, pero un poquito más delgados, que se colocan internamente y aproximadamente cada 2 hiladas, comunicando entre castillo y castillo. Si tenemos estructuras como esta, en donde no hay ningún tipo de acero de refuerzo o elemento en concreto que pueda tener ese acero de refuerzo, desafortunadamente somos vulnerables ante un sismo. Les explico. El concreto y los bloques son materiales a bases de roca, cemento y arcilla para el caso de los bloques. Esto es para que me entiendan la gente que no sabe de construcción. Así que son elementos frágiles, que aguantan mucho a compresión, pero poco a tensión, es decir, poco cuando se estiran, por lo que su falla será muy frágil. ¿Qué quiero decir con esto que sea frágil? Que se va a romper más o menos como si fuera una galleta, es decir, de manera súbita. Por el contrario, el acero de refuerzo se va a querer romper de una manera muy dúctil, así es el acero, más o menos como cuando se calientan estas melcochas o estos dulces que se estiran mucho. Así es como se va a romper el acero, se va a romper de manera muy lenta, estirándose mucho. Eso es lo que queremos siempre en una construcción sismo resistente, que nos dé el tiempo de salir, que mientras se va rompiendo nos demos cuenta de que el acero se va estirando, va, digamos que agrietando el concreto, lo va soltando de a pocos. Mientras que si lo hace súbitamente, si se rompe de un momento a otro, que fue más o menos lo que vimos en el sismo de Turquía, eso no nos va a dar tiempo para salir, no le va a dar tiempo a los ocupantes para que salgan de la edificación. Así que vamos a buscar entonces siempre una falla dúctil o una falla lenta, que se formen lo que conocemos en ingeniería estructural como rótulas plásticas. Así que si están construyendo, si quieren reforzar, asegúrense siempre que los elementos tengan un buen acero de refuerzo. Adicionalmente, que este acero de refuerzo tenga estribos de confinamiento. Los estribos salvan vidas, es así de sencillo. Son básicamente estos elementos que abrazan las varillas longitudinales y se encargan de mantenerlas en su lugar. Es más o menos, hagan de cuenta, como si tuviéramos un gran ejército y lo mandamos a la guerra. Si no lo mandamos con unos buenos generales que mantengan a todos los soldados en su lugar, pues sencillamente no van a hacer nada. Lo mismo pasa con el concreto. Si le colocamos mucho acero longitudinal, él por sí solo no va a hacer nada. Necesita de esos elementos de refuerzo o de confinamiento que los mantengan en su lugar. Lo anterior nos lleva entonces a un parámetro inevitable, que es la calidad y el estado de los materiales. Es apenas lógico que se requiera de unos materiales de buena calidad y que por supuesto estén en muy buen estado. Acá les comparto algunas fotografías de edificaciones de apenas un nivel, pero que se encuentran en unas condiciones deplorables. Están primero muy mal construidas, sus materiales están en pésimo estado y la práctica constructiva desafortunadamente igual. Si tu casa se encuentra en esas condiciones, debes reforzarla inmediatamente, porque es absolutamente vulnerable. Noten los agrietamientos en los muros, también la irregularidad en las pegas, incluso se puede ver a través de ellas en la otra habitación. Las columnetas de confinamiento, que deberían estar presentes en toda la casa, solo se encuentran en algunas partes y de manera irregular, no todas se comunican al mismo nivel. Adicionalmente, noten este muro que le da inclinación a la cubierta. Nada le va a impedir, por ejemplo, volcarse y caer sobre los ocupantes de la edificación, porque es que tampoco tiene ni columnetas verticales o elementos como castillos, que debería tenerlos, y por supuesto una viga cumbrera que vaya siguiendo esa inclinación de la cubierta. No la tiene, así que en cualquier momento ese muro se puede desprender y caer. En esta foto hasta el muro se ha desprendido del resto de la estructura. Ya está completamente abierto, se puede meter la mano tranquilamente. Bueno, y si cuentan con elementos de concreto reforzado, que por favor no vaya a estar así, con el acero expuesto, porque se supone que el concreto debe protegerlo. Si queda expuesto, sencillamente se va a oxidar y no va a hacer bien su trabajo. Y es que nada más miren el tamaño de esas grietas en la entrada principal de esta casa. Parece que prácticamente con un empujón el muro se va a caer. Y ni qué decir de estas instalaciones hidráulicas.
por ningún motivo debemos colocar las instalaciones hidráulicas de manera horizontal. Debemos procurar hacerlo siempre de manera vertical. Y por último, uno ya de los parámetros finales es la cimentación. Yo sé que es un poquito difícil ver o verificar qué tipo de cimientos tenemos en la vivienda, sobre todo pues si ya está construida. Así que vamos a buscar algunos síntomas o algunos signos de que la cimentación no anda bien. Por ejemplo, si notamos estos abultamientos o estos agrietamientos en las zonas más bajas de los muros, es una señal inequívoca de que tenemos que verificar y reforzar la cimentación. Si ese es el caso, no duden en consultar a un ingeniero, porque ya con respecto a la cimentación, el asunto se vuelve un poquito más especializado. Asimismo, construir en zonas de ladera o zonas de pendientes muy altas es extremadamente peligroso. No solo porque viene el sismo y se va a querer llevar toda esa porción de suelo, sino porque también en la época de lluvias se va a presentar el mismo fenómeno. Bueno amigos, ya tienen una muy buena cantidad de tips para saber si su estructura es sismo resistente o no. Como siempre les digo, consulten con un ingeniero estructural. Puede que no les salga tan costoso, en realidad les podría salir más bien económico. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, visitar la página web. También perdónenme si de pronto dije algún dato equivocado. Si es así, déjenlo aquí abajo en los comentarios. De nuevo intentaré leerlos todos. Un abrazo amigos y hasta la próxima.